Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de mi canal. Antes de empezar quiero deciros que si sois sensibles a este tipo de temas, tenéis otros podcasts que podéis escuchar un poquito más alegres, lo que es dentro del canal. Por otro lado, este tema se va a dividir en diferentes podcasts, en diferentes partes, porque me gustaría ahondar sobre lo que pasó, las consecuencias de lo que pasó y cómo están las cosas a día de hoy. Así que, como digo siempre, si tienes mucho que hacer o poco que hacer y necesitas escuchar una voz de fondo que te haga compañía, te invito a que sigas conmigo esta triste historia. ¡Empezamos! Hoy nos trasladamos a Corea del Sur y nos encontramos en el puerto de la ciudad de Incheon, la tercera ciudad más grande del país. De esta región parte el ferry Sewol en la mañana del 16 de abril de 2014. Su recorrido cubre la ruta de Incheon hasta la preciosa isla de Jeju y en él se encuentran 476 pasajeros, 325 de ellos estudiantes y 14 profesores del Instituto de Secundaria Dangwon de la localidad de Ansan. También la tripulación del barco y otros pasajeros que viajaban por su cuenta a la isla. El ferry Sewol fue construido por la compañía japonesa Hayashikane, operado por la compañía de Incheon Chongjin Marine Company, propiedad del excéntrico líder religioso y empresario Jo Byung-jong. Ese día, el cielo estaba lluvioso y nublado, y debido a esto, el barco salió unas 2 horas más tarde y decidió cambiar de ruta y atravesar una zona que era más rápida para llegar al destino a tiempo, pero también más peligrosa. Una de las supervivientes confiesa que estuvieron a punto de no partir ese día. Realmente se tuvo mucho más en cuenta llegar a la hora establecida y cumplir con el horario que los riesgos que podían correr. Y esto lo veremos más adelante cuando a las 8:49 de la mañana el ferry da un giro brusco y toda la carga que llevaba transportando se va hacia el lado derecho. Y este pierde el equilibrio con el que está diseñado y empieza a hundirse de ese lado. Se sabe que en ese momento no era el capitán quien llevaba el barco, sino el tercero a bordo. Quizás os preguntaréis, ¿por qué el ferry comienza a hundirse? Investigaciones posteriores nos revelan que el barco transporta una carga de 3.608 toneladas, 3 veces más de lo que podía soportar. Al hacer ese giro brusco, toda esa carga se va hacia el lado derecho y la estructura se descompensa, incapaz de volver a equilibrarse. También se ha sabido que el ferry fue sometido a modificaciones que no eran legales, pero aún así pasó todas las revisiones para seguir navegando. Todos los viajeros notan el bandazo que ha dado el barco. No saben muy bien qué ha sucedido. Al principio hay risas nerviosas, están un poco perdidos, pero se lo toman con buen humor. A día de hoy no se sabe al 100% el motivo de ese giro brusco, pero a partir de esa maniobra el barco queda parado, volcado y se va hundiendo cada vez más. Se encuentran frente a la isla de Jindo. Apenas 4 minutos después de este giro inesperado del barco, un pasajero informa a control marítimo de que el ferry ha chocado con algo y que se está hundiendo. Pide ayuda, le explica en qué camarote se encuentra y que el barco está ladeado y hundiéndose, que van hacia la isla de Jeju desde Incheon. El controlador no entiende si se refiere a su barco o a otro barco que está viendo cerca. Le preguntan por la localización, por las coordenadas, pero al ser un pasajero no sabe decirles nada. Solo sabe decirles que se trata del Sewol, y él ha avisado a los controladores antes que el capitán y su equipo. A las 8:56 se informa desde megafonía que los pasajeros se mantengan donde están, que se agarren a los pilares y columnas y que permanezcan ahí. El capitán, Lee Jun-sok, dice a los pasajeros que se queden en sus camarotes y que se pongan el chaleco salvavidas, que pronto llegarán las lanchas de rescate. Los pasajeros ven la situación y creen que es una locura que ese sea el protocolo a seguir. No son capaces de entender que no les digan que salgan a cubierta y estén pendientes del rescate. Pero la sociedad coreana es una sociedad de respetar las normas y ser obedientes. Por tanto, eso es lo que hacen, respetan las normas y son obedientes. A las 9:10, el Sewol se comunica con los controladores marítimos de la zona de Jindo. Estos le preguntan por la situación del barco. Les informan de que están sobrepasados y que no saben qué deberían ordenar hacer a los pasajeros.
si decirles que salten al agua o no, que les han dicho que se pongan el chaleco salvavidas y que estén en el puente del barco, pero que no se pueden mover. A las 9:23 se realiza una comunicación entre la Guardia Costera y Presidencia, donde hablan entre el gabinete del Comité de Crisis y la Guardia Costera. Hablan sobre si han recibido la llamada de auxilio de Jindo y ponen al gabinete de la Presidencia al día sobre la situación. En ese momento no hay lanchas acercándose al rescate de los pasajeros del ferry Sewol. A las 9:25 el Sewol llama a los controladores marítimos del área de Jindo y les dicen que la llamada de escape y rescate debería hacerse según los criterios del capitán, que tienen que tomar una decisión y lo tienen que hacer ya. Pero el capitán no hace nada y no da nuevas instrucciones de evacuación a los pasajeros. Les sigue diciendo que continúen en sus camarotes, que se están llenando poco a poco de agua y que cada vez están más volcados. A las 9:26 llegan los primeros helicópteros a la zona y comprueban lo grave de la situación. Observan impotentes cómo el ferry se está hundiendo poco a poco. A las 9:32 hay una llamada entre el jefe de salvamento marítimo y la sala de emergencias. Le dicen que no saben muy bien si por parte del capitán se ha evacuado o no a los pasajeros. A las 9:35 aparece el único bote de rescate de salvamento marítimo, el bote patrulla 123. Mientras llega, siguen comunicaciones con la Guardia Costera. A las 9:37 hay una llamada entre el jefe de la Guardia Costera y el bote patrulla 123. Le preguntan si han visto a los pasajeros y estos dicen que aún no. Le insisten en cómo puede ser eso, que si no hay nadie ni en el agua, y para su desesperación le confirman que no y que por favor les mantengan al día de cada cosa que pasa en cada segundo. A las 9:47 el capitán, vestido de civil y en ropa interior, finge ser un pasajero más y escapa en la lancha de salvamento. Más de la mitad de los pasajeros siguen dentro del ferry. En vez de mandar más botes y barcas para el rescate, el gobierno solo ordena de manera repetida que se grabe todo desde un helicóptero para sus informes internos. A las 9:54 aparece dicho helicóptero. Los pasajeros ven que no va a su rescate, que solamente lleva una cámara para filmar. El bote patrulla 123 tampoco hizo una llamada de evacuación. Los pasajeros estaban totalmente perdidos en la forma en la que deberían actuar. Muchos de ellos se dejaron llevar por el instinto de salir y otros simplemente obedecieron y se quedaron donde estaban. A las 10 de la mañana hay una llamada entre el Ministerio de la Marina y la Guardia Costera, donde se puede comprobar una vez más que solamente quieren un vídeo de la situación del barco. A las 10:15, 5 minutos después de la anterior llamada, hay una nueva entre la Guardia Costera y la oficina de la Presidencia, y vuelven a preguntar si ha llegado un bote con una cámara en vez de preguntar si han llegado botes para rescatar a los pasajeros. A las 10:17 el barco empieza a hundirse peligrosamente en el agua. A las 10:18 el barco, un minuto más tarde, está prácticamente hundido. Varias embarcaciones de civiles han ido a ayudar. Se les ordena que se alejen del barco, pero estos quieren tener la oportunidad de rescatar a cuanto más pasajeros hasta el último segundo. A las 10:25 el barco ya está sumergido a falta de un trozo de la proa. Hay una llamada de la oficina de la presidenta a la Guardia Costera donde dejan los siguientes mensajes de la presidenta al comisario, que está reunido con el gabinete de crisis de la Guardia Costera. Lo primero de todo, asegúrese de que no haya damnificados. Lo segundo, asegúrense de que nadie se queda en el ferry, haciendo un barrido de camarotes y sala de máquinas. Estos mensajes llegan demasiado tarde, porque están ignorando la realidad de la situación, y es que el barco ya está dentro del agua. No se puede hacer ningún chequeo de los camarotes y no se puede salvar a nadie, porque no hay un acceso posible al ferry. A las 10:28 hay una conversación entre el jefe de la Guardia Costera y la Guardia Costera de la zona oeste. Aquí parece que no saben muy bien la situación real del barco, que está hundido, porque comentan que deberían mandar unos helicópteros y ordenar a la gente que salte del barco, pero es demasiado tarde. A las 10:35 hay una conversación entre el Servicio de Rescate Aéreo y la Guardia Costera de la zona oeste. El Servicio de Rescate Aéreo pregunta si pueden aterrizar en el puente del barco y la Guardia Costera les dice que el barco está hundido en su totalidad. Se lamentan de no haber tomado esta decisión antes. La Guardia Costera le dice que casi todos los pasajeros han sido rescatados y que ya habían saltado al mar cuando el barco comenzaba a ladearse desde el inicio. Les dicen: no hemos buscado en las cabinas, pero parece que muchos de ellos están fuera.
Tras esta afirmación, el servicio de rescate aéreo vuelve a insistir para asegurarse de que sí pueden afirmar que no hay nadie en el ferry, y su interlocutor responde que sí, que lo afirman. La presidenta Park Geun-hye está ausente durante toda la mañana, más bien está ausente durante 7 horas. Y es al final del día cuando se muestra ante los medios de comunicación bastante perdida y sin saber muy bien de qué se trata todo. 7 horas sin saber nada de la presidenta, mientras toda la nación y el mundo contemplaban horrorizados el hundimiento del Sewol. 5:35 de la tarde, la presidenta Park declara que deben asegurarse de si los pasajeros están vivos o no antes de que se oculte el sol, y hace una pregunta que resulta hiriente a familias y espectadores, porque aquí demuestra la ignorancia de la situación. ¿Cómo de difícil puede ser encontrar a estudiantes con sus salvavidas? La persona que está a su lado le contesta: los chalecos salvavidas no son útiles para encontrarlos, porque están atrapados dentro del barco. Y la presidenta responde: ah, atrapados, ya veo. Al día siguiente, un grupo de barcos civiles se acercan a la zona donde está el bote de la Guardia Costera para ayudarles a rescatar a alguno de los 291 pasajeros que siguen atrapados en el ferry. La proa sigue a flote. Se baraja la posibilidad de que pueden haber supervivientes atrapados por la existencia de cámaras de aire. La presidenta Park por fin está viendo todo en persona y de parte de la Guardia Costera se sugiere que hay que bombear aire dentro del ferry. Según comenta un buzo civil, el equipamiento de buceo de la Guardia Costera era muy pobre y les advierte que si bajan al mar morirán antes de realizar un posible rescate. Y ellos les responden que tienen que fingir que intentan hacer algo, porque la presidenta está ahí. Tardan solo 3 minutos en sumergirse y emerger diciendo que han colocado con éxito una bomba de aire. Pero la verdad es que ni intentaron entrar en el ferry, simplemente dejaron la bomba en el exterior, cerca del Sewol hundido. Cuando empiezan a bombear supuestamente aire, el ferry termina de hundirse por completo al día siguiente. Tiempo más tarde se supo que debido a la estructura del barco era imposible que existieran cámaras de aire y que el gobierno sabía todo esto de antemano. Lo de la presidenta Park y la Guardia Costera era solo un paripé para el público. Y hasta aquí el podcast de hoy, con esta primera parte de la serie de podcast que voy a hacer sobre el ferry Sewol. La verdad es que esto fue una tragedia, fallecieron 304 pasajeros y 250 de ellos eran los chavales del instituto de Dangwon, de la localidad de Ansan, y a día de hoy todavía no se ha hecho justicia, pero más adelante os explicaré por qué digo esto. Me cuesta mucho hacer este podcast porque es un tema que la verdad es que me pone muy sensible y muy triste. No os voy a decir que espero que os haya gustado porque no es un tema agradable ni de escuchar ni de contar, pero lo quiero hacer a modo de homenaje y para que aquellos que no conozcan esta historia la puedan conocer, o para aquellos que les interesa esta historia pues tengan un contenido en español para saber qué ocurrió. Y creo que no hay mucho más que decir por mi parte. Si te ha gustado, agradecería que le dieras un like. Como siempre, comenta desde el respeto. Y si crees que a alguien le puede interesar, pues se lo puedes compartir, que me hará muy feliz. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Cuidaros mucho, mucho, mucho y un beso muy fuerte.